Estoy esperando que alguien me verifique que se escucha. Por favor, cuéntenme si que se escucha, Ani. Hola, te leo, ¿me escuchas bien? Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Estaba dando las gracias a Ani por invitarme a hablar en esta charla para este grupo que tiene un nombre precioso. Me encanta, aprendizaje libre, natural, amoroso, feliz y creativo. Creo que es lo que todos quisiéramos para nuestros hijos, es el tipo de aprendizaje que quisiéramos dar a nuestros hijos o permitir a nuestros hijos. Y las familias que decidimos educar en casa, pues creo que por ahí eso es lo que queremos para ellos. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar de homeschooling, que podemos llamarlo educación en casa, educación en familia, educación sin escuela, desescolarización. Es un tema que me encanta, al que llevo dedicada muchos años de mi vida, no solo haciéndolo con mis hijos, sino también aprendiendo al lado de otras familias. Entonces, hola a todos los que me están saludando. Qué rico que se estén conectando, me emociona mucho. Decía que es la primera vez que hago una transmisión desde un grupo y tenía un poco de nervios de saber que esto iba a salir bien. Bueno, yo imagino que muchas de las personas que están en este grupo tienen algo de idea de qué es el homeschooling, pero voy a hacer de cuenta que hay mucha gente que no sabe y voy a empezar desde el principio. Educar en casa, como su nombre lo indica, quiere decir no mandar a los niños al colegio, sino asumir su educación en casa, en familia, al lado de los padres. Es de cierta forma un privilegio y una responsabilidad. Usualmente entregamos esa tarea a otros, pero decidir desarrollarla nosotros, pues es asumir una responsabilidad que muchos pensarían que no nos toca. Entonces, es ser unos padres hiper responsables, extra responsables. Definir el homeschooling puede ser muy sencillo y puede terminarse esta charla en una frase porque básicamente el homeschooling es educar a los niños sin mandarlos al colegio. Pero pues hay mucho para hablar sobre el homeschooling, nos podemos extender un poco más. Yo voy a estar mirando hacia el computador porque yo tengo, digamos, escrito varias cosas sobre esto y quiero como guiarme para que no me quede faltando nada por decir. Voy a estar hablando un rato que espero que no sea más de media hora y quiero que me hagan preguntas todas las que quieran, todas las que tengan. Me quieren interrumpir con preguntas de una, no hay problema. Si quieren esperar hasta el final, yo puedo hablar sola un buen rato también, pero no tengo problema en parar lo que estoy diciendo y responder las preguntas que ustedes vayan haciendo. Entonces, el homeschooling es una forma de educar que para muchos es muy extraña, porque casi todos fuimos educados en un colegio, en una escuela, nosotros, nuestros papás, incluso nuestros abuelos. Entonces pensar en que los niños se puedan educar de otra manera, sin estar matriculados en una institución, para mucha gente es una idea muy extraña. Pero sí se puede, porque resulta que a través de la institución, a través del proceso de escolarización, no es la única manera en la que un ser humano recibe educación. Educación recibimos en todo momento y en todo contexto. El aprendizaje sucede siempre, 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 en cualquier momento de la vida y en cualquier lugar en el que estemos. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esto es así, pues sabemos que los niños podrían educarse sin necesidad de ir al colegio. Eso es lo que hacemos las familias que decidimos hacer homeschooling. Como les digo, para mucha gente es muy extraño, pero para quienes ya hemos tomado la decisión, pues es una oportunidad grandísima de acompañar a nuestros hijos, de estar más cerca de ellos, de ser testigos de su aprendizaje y de ser compañeros de camino con ellos en este proceso de aprender y de conocer este mundo que para ellos es tan nuevo. Entonces, bueno, la traducción literal de homeschooling es escuela en casa. Por eso mucha gente se imagina que lo que va a pasar es que simplemente vamos a hacer lo mismo que estarían haciendo en el colegio, pero ahora en casa. Y es como muchas familias, de hecho, comienzan, creen que
que en casa va a suceder lo mismo, que vamos a tener horarios, que nos vamos a levantar siempre a la misma hora, que vamos a tener un espacio de recreo en la mitad de la jornada, que les vamos a dejar tareas, que les vamos a calificar los trabajos. Y esto puede pasar, pero no siempre. Entonces hay ciertas ideas sobre la educación en casa que pueden ser, pero no pueden ser. Por ejemplo, el nombre de homeschooling da la impresión de que los niños están en casa, que están encerrados en la casa y que no salen nunca de ahí. Esto no es verdad y depende de cada familia. Hay familias que disfrutan mucho el tiempo en su casa y están muy bien y no salen tanto, obviamente salen, pero hay familias que pasan la mayor parte del tiempo por fuera de la casa porque disfrutan aprendiendo en la ciudad, yendo a los museos, yendo a parques, viajando, en fin. Entonces, educar en casa no significa que los niños están encerrados todo el tiempo en la casa. No siempre hay horarios. Hay familias que sí, como les digo, cuando intentan hacer lo mismo que el colegio en la casa, pues lo primero que piensan es que deben tener unos horarios. Pero con el tiempo esto puede irse modificando y nos vamos dando cuenta que si lo permitimos, no todos los días son iguales, porque habrá días en los que hay una cierta rutina en la mañana, pero hay de pronto un día en que tenemos una salida a parque con los amigos y la rutina de la mañana cambia, o los niños empiezan a tomar clases de algún instrumento o de arte o a ir a entrenamiento de algún deporte, entonces las tardes empiezan a cambiar. Entonces hay horarios que se van acomodando a las rutinas familiares. Algunas familias tienen horarios más estrictos que otras, pero no necesariamente funcionan los horarios de la misma manera que funcionan cuando los niños asisten al colegio. Tareas y evaluaciones, que algo que es muy cotidiano en colegio, en la educación en casa podría llegar a desaparecer, porque las tareas son algo que dejan para que los niños refuercen los aprendizajes que tuvieron en el colegio y los refuercen en casa. Bueno, ahora están en casa. Nosotros podemos ver que los aprendizajes están sucediendo. No necesitamos dejarles tareas para que sigan haciendo eso si estamos con ellos y estamos viendo que el aprendizaje sucede, de qué manera sucede, en qué hay dificultad y lo vamos trabajando juntos. Entonces las tareas desaparecen. Las evaluaciones también, a menos que seamos una familia que queremos realmente ser muy estrictos, hacer las cosas muy parecidas a como las estarían haciendo en colegio y queremos ir evaluando todo el tiempo lo que están haciendo los niños. Quienes educamos en casa nos damos cuenta que existen otras maneras de evaluar, de darnos cuenta qué aprendizajes están sucediendo y cómo están sucediendo. Estar al lado de nuestros hijos es la mejor manera de evaluar, es la mejor manera de saber qué está pasando. Conversar con ellos, escucharlos y así, vivir la vida juntos es la mejor manera de darse cuenta qué está pasando con ellos. Entonces las evaluaciones también uno podría pensar que desaparecen a menos que sea una de esas familias que deciden ceñirse al modelo de escuela en casa, así como suena, y mantener las estructuras escolares. Los tiempos se mezclan. Ya no hay tiempo para estudiar y tiempo para jugar. Nos han hecho creer que solo el tiempo que se va al colegio es el tiempo que se aprende y el resto del tiempo no se aprende. Pero como les decía al principio, todo el tiempo hay aprendizaje, todo el tiempo, tanto niños como adultos, estamos experimentando la vida y estamos aprendiendo. Entonces empezamos a borrar estos límites que existen entre los tiempos, el tiempo de aprender, el tiempo de jugar, el tiempo, bueno, entonces estos tiempos empiezan a mezclarse. El tiempo de aprender matemáticas y el tiempo de aprender geografía también, porque si estamos viendo una película surgen preguntas que tienen que ver con muchas cosas y no estamos dividiendo los tiempos y las atenciones por asignaturas específicas. Entonces esa es otra división que empieza a borrarse, la división entre asignaturas, porque empezamos a darnos cuenta que realmente todo está relacionado, el conocimiento es una cosa global y es únicamente dentro de los esquemas escolares que se divide de esta forma como tan desarticulada. Cuando uno está en el colegio, las matemáticas no tienen nada que ver con la biología y mucho menos tienen que ver con el lenguaje, pero en la vida diaria todo esto está mezclado. Entonces, eso es más o menos como las ideas
de lo que es, de lo que no es, de lo que pasa, algo así como muy básico, muy por encima de lo que es el homeschooling. En resumen, el homeschooling es acompañar a los hijos en su aprendizaje sin mandarlos al colegio. ¿Qué hay que hacer? Primero, dejar de mandarlos al colegio y luego empezar a observarlos, a vivir con ellos, acostumbrarse a hacer la vida juntos y a ir entendiendo cómo son nuestros hijos, qué intereses tienen, de qué manera aprenden mejor y acompañar esas formas particulares de cada uno de nuestros hijos de aprender y de vivir. Puede sonar algo muy vago, muy difuso al principio cuando la gente se acerca a este concepto, pues le puede parecer difícil de entender, pero al final no es tan difícil, realmente es muy sencillo, es una idea muy simple, es una idea muy pequeña y muy concreta. Los niños pueden aprender sin necesidad de estar dentro de un colegio. Entonces, eso es básicamente la educación en casa. Entonces, ahora quiero pasar a hablar de las razones por las que las familias educan en casa. Pero antes de empezar con este siguiente tema, vuelvo a repetir para los que entraron después de que lo dije, voy a estar hablando y la idea es responderles las preguntas que ustedes tengan. Entonces, si me quieren interrumpir para hacer preguntas, perfecto. Si quieren esperar a que yo termine para hacer las preguntas, también. No tengo ningún problema y me encantaría que hubiera muchas preguntas. Es mucho más rico porque me siento más en una conversación y menos en un monólogo. Entonces, bienvenidas todas las preguntas que tengan. Las razones para desescolarizar, para sacar a los niños del colegio y educarlos en la casa, o para nunca mandarlos al colegio y arrancar educándolos en la casa. Entonces, bueno, cuando los están sacando del colegio, usualmente una de las razones más comunes, o al menos en mi país, en Colombia, pero creo que pasa en muchas partes, es por una mala experiencia escolar. Entonces, ¿quién tuvo la mala experiencia escolar? ¿Este niño al que estamos retirando del colegio o los papás que tuvieron una mala experiencia en su época de estudiantes y no quieren que sus hijos pasen por ahí? Entonces estos papás prefieren no meterlos a un colegio o buscan muchísimas opciones para que el colegio en el que sus hijos estén no se parezca al que ellos fueron. Pero por lo general una mala experiencia escolar es una de las razones más comunes. El niño pudo haber sido víctima de bullying, pudo haber sido un niño que no se adaptó al sistema, al que llenaron de etiquetas y le dijeron que tenía déficit de atención, que era indisciplinado, que era disléxico, que, que no aprendía, al que no aprendió a leer a tiempo y se demoró un poquito más, al que le dijeron que necesitaba terapia psicológica o terapia de lenguaje o terapia ocupacional. Aquí en Colombia es muy común eso en los colegios, a los niños los recetan con montones de terapias y eso hace daño en la autoestima de un niño pequeño o no tan pequeño. Entonces todo esto hace parte de lo que son las malas experiencias escolares. Hay profesores que maltratan a los niños física o verbal o psicológicamente, o compañeros que también, bueno, el bullying ya lo mencioné al principio. Entonces, esa es una de las razones más comunes. De hecho, para mí es como la primera. Eh, Hay padres que tienen una fuerte crítica al sistema educativo. Esa es otra de las razones por las que pueden decidir no mandarlos al colegio y educarlos en la casa. Y las críticas hacia el sistema educativo pues pueden ser de distintos tipos. Pueden estar bastante descontentos con los niveles de calidad de la educación que se da en los colegios y consideran que ellos en casa pueden dar una educación de mejor calidad. Pueden pensar que el sistema escolar es una fábrica de borreguitos obedientes que solo entrena personas para ser empleados y no quieren eso para sus hijos. Eh, Pueden pensar que en el colegio se manejan unas estructuras sociales donde se premia la obediencia a una figura autoritaria y no quieren que sus hijos estén ahí. Incluso muchos son docentes y viven el sistema desde adentro y le ven tantas fallas que cuando tienen hijos no quieren que sus hijos estén ahí a pesar de que ellos trabajan ahí adentro. Entonces, una crítica al sistema educativo es una segunda razón por la que las familias se educan en casa. Una tercera razón son motivos religiosos. Es muy, muy grande la tendencia en mi país y yo creo que por lo que veo yo en internet
es generalizado a que las familias que tienen creencias religiosas fuertes se decidan por hacer homeschooling. Incluso aquellas que pueden tener acceso a colegios de su religión, también ven que el colegio no les cubre como las expectativas que ellos tienen en cuanto a alimentar la fe y alimentar sus creencias y deciden educarlos en casa. Les parece que en casa tienen a los hijos más protegidos de influencias externas, les parece que en casa pueden asegurarse de que los valores que para ellos son importantes y quieren transmitir a sus hijos sí llegue el mensaje como ellos quieren que llegue. Entonces, esa es otra de las razones. Otra razón para educar en casa es como continuación de un estilo de vida que ya traían desde antes. Entonces hay familias que adoptan un estilo de vida alternativo, más ecológico, o en la crianza deciden criar con apego, la lactancia extendida, el colecho. Y estas familias, por ejemplo, no mandan a los niños a un jardín infantil, no los meten en una guardería, porque les parece que un niño tan pequeño debe estar con su mamá, no debe estar separado, no es necesario, lo que más quiere un bebé es estar con su mamá y no lo mandan a una guardería. Y cuando llega el momento de pensar en un colegio, pues esto es como una continuación. Ven que todo va fluyendo tan bien en casa, que están aprendiendo, que los ven aprender. Entonces se cuestiona la necesidad de matricularlos en un colegio y realmente se plantean la posibilidad de continuar con ellos en casa, ese aprendizaje que ven que empezó desde el momento del nacimiento y que nunca ha parado. Otro motivo puede ser los motivos, yo los llamo logísticos. Esto tiene que ver con niños, por ejemplo, que tienen una vocación deportiva o artística, y los colegios pues no permiten a estos niños ir a sus competencias, ir a sus recitales, tomarse el tiempo necesario para entrenar, para practicar. Y para estos niños su prioridad es esa vocación y para el colegio la prioridad es el colegio. Entonces ahí siempre hay un choque de horarios y de dedicación, y este tipo de familias que tienen estos niños con estas características tan especiales consideran entonces la posibilidad de educar en casa. También motivos logísticos puede ser una familia que viaje mucho. Entonces, si la familia viaja mucho, vive un año en una ciudad, otro año en otra, y estar cambiando a los niños de colegio no es tan agradable. Tienen que pasar todo un proceso de adaptación para luego volver a realizar el mismo proceso en otro sitio. Esas otras familias que también se benefician mucho de la educación en casa. Razones culturales, como las familias que quieren enseñarle a sus hijos un idioma, los papás tienen un idioma o son una familia bilingüe y quieren mantener ese idioma en sus hijos, o hay conocimientos específicos que quieren enseñar a sus hijos y que no hacen parte del pénsumo escolar. También están los motivos pedagógicos. Esto tiene un poco que ver con la crítica al sistema educativo. Entonces les parece que la manera como se enseña en el colegio no es la adecuada, no funciona bien, y ellos quieren aplicar otro tipo de metodologías o de pedagogías en la educación de sus hijos, y es mucho más fácil hacerlo en casa, con toda la libertad, sin tener que estar peleándose con el colegio que no cumple las expectativas. Hay niños que por razones médicas el colegio no es una buena opción. Eh, Aquí por lo menos los niños comienzan las jornadas muy temprano. Los niños están esperando que el bus los recoja en la madrugada, a veces ni siquiera amanecido. Eh, los desplazamientos son muy largos. Si hay un niño con unas condiciones médicas especiales, puede que estas jornadas sean muy complicadas para ellos. También razones médicas, si hay diagnósticos como dislexia, autismo y Asperger, y estos niños no encajan, claramente no encajan en los sistemas educativos. Hay otra razón que es mucho más común de lo que pensamos, al menos de nuevo en mi país, que los colegios privados son muy costosos, y son las razones económicas. Aquí pagar un buen colegio es muy caro, pero todos queremos tener los hijos en un buen colegio porque queremos que tengan una buena educación. Entonces para las familias llega a ser una carga económica muy pesada el pago de los colegios. Y si evalúan, se dan cuenta que pueden darle una educación de igual o mejor calidad en casa
redistribuyendo este gasto, esta inversión que hacían en educación, de nuevo en la educación de sus hijos, pero invirtiéndola más específicamente en las cosas que sí se van a aprovechar, o ahorrando para un viaje, o invirtiendo en mejores materiales didácticos, en un buen computador, cosas que pueden ser de mucho provecho para la educación de los hijos, para el aprendizaje de los hijos, y que se pueden costear con el dinero con el que estamos pagando una pensión escolar altísima. Entonces, esa para mí es como, en términos generales, las principales razones por las que se educa en casa. El siguiente punto para mí en esta charla, que va como muy por encima, como por lo general, que tiene que ver con la educación en casa, es cómo comenzar. Y es la pregunta que hace muchísima gente. Las familias empiezan a investigar, descubren que existe el homeschooling, y empiezan a encontrar un montón de conceptos, un montón de consejos, un montón de relatos, de experiencias, pero para ellas siempre está la pregunta, pero bueno, pero ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde están las instrucciones que yo debo seguir para empezar a educar en casa? Y no hay instrucciones, y es difícil tener que decir esto, no hay instrucciones, este es un proceso que cada familia va a ir construyendo. Solo hay un único primer paso, y es no más colegio, o no los mandes al colegio o deja de mandarlos al colegio. Pero pues digamos que hay algunas cosas básicas que uno puede tener en cuenta a la hora de comenzar. A mí me gusta recomendar, cuando sacan a los niños del colegio, tomarse un tiempo que puede considerarse como unas vacaciones extendidas. Entonces, les digo, vivan estas primeras semanas o meses de educación en casa como si todavía estuvieran en vacaciones. Piensen qué hacen en vacaciones y hagan eso. No empiecen a preocuparse desde ya porque sigan aprendiendo matemáticas, porque no puedan faltar los experimentos de ciencias, por cuántos libros van a leer, por cuántas salidas pedagógicas van a hacer. No se preocupen por eso en términos escolares. Piensen qué estarían haciendo si estuvieran en vacaciones y hagan eso. ¿Por qué? Porque es un cambio grande para la familia. Antes, las mañanas, los adultos estaban en un lado, los niños estaban en el otro, cada uno tenía sus rutinas particulares, pero a partir de este momento en el que los niños ya no van al colegio, todos estamos juntos, ya sea en casa o en algún lugar de la ciudad, y este estar todos juntos pues requiere un proceso de adaptación. Y la mejor manera de adaptarnos a estar juntos todo el tiempo es buscar hacer cosas que disfrutemos, buscar pasarla rico, como si estuviéramos en vacaciones. Entonces, esa es principalmente mi recomendación. Papás, miren qué les gusta hacer a sus hijos y compartan con ellos esas actividades divertidas, esas actividades que ellos disfrutan. Para mí ese es el primer consejo cuando comienzan a educar en casa. Pueden tomarse varias semanas y varios meses, y va a suceder que en ese tiempo, además de pasarla rico, además de irse a la playa o salir a cine o cocinar juntos o hacer picnics o pintar todos o montar en bicicleta, hacer un tour por la ciudad, lo que se les ocurra, va a pasar que además de eso va a haber muchas conversaciones, y en esas conversaciones va a empezar a surgir el tema de la educación en casa, y es bueno que todos aprovechen esas conversaciones para expresarse, tanto papás como niños. ¿Qué esperan que pase de ahora en adelante? ¿Cómo se imaginan que va a ser esto de ahora en adelante? ¿Qué les gustaría? Darse cuenta que uno tiene libertad es un gran descubrimiento. Entonces, ¿qué quisiera hacer cada uno con esa libertad de tiempo que tiene en este momento? Entonces, además de pasarla rico juntos, empiecen a conversar, a permitirse expresar qué quiere cada uno, y van a ver que de esas conversaciones van a salir muchos planes, van a salir muchas propuestas, y todos esos planes y todas esas propuestas pueden ir marcando como un camino hacia dónde van a seguirse encaminando o dirigiendo en los próximos meses, ya después de pasada esta primera etapa de adaptación. Hay otras cosas muy importantes que se deben hacer, ojalá antes, y si no, de todas maneras cuando se está comenzando. Hay que informarse. Hay que informarse de cómo funciona esto a nivel legal y a nivel práctico en el sitio en el que vivimos.
si esto está permitido o no, si está reglamentado o no, si hay algunas normas que yo deba seguir, si hay algunos requisitos que se deba cumplir. Hay que informarse de esto. Por ejemplo, en Colombia el homeschooling no está reglamentado, es decir, la ley no lo menciona, pero no está prohibido tampoco porque la ley habla de educación obligatoria y no de escolarización obligatoria. Nosotros vamos a dar educación a nuestros hijos, entonces estamos cumpliendo con la ley. Pero es muy importante saber esto. Y es muy importante saber que también tenemos herramientas legales que nos permiten validar los cursos, que permiten a nuestros hijos validar todo el bachillerato, todo el colegio en un único examen cuando tienen 18 años. Y esto es información que hay que tener. Si tenemos los nombres de las leyes, los números de los artículos, los números de los decretos, si tenemos toda esa información, nos vamos a sentir más tranquilos y más seguros con la decisión que tomamos. Y eso es algo que es importante también, buscar las maneras de eliminar el miedo. Comenzamos a educar en casa con mucho miedo. No todos, pero es lo común. Entonces, un miedo es ese. ¿Qué pasa? ¿Será que estoy haciendo algo que no debo y entonces mi vecino me dijo, porque es profesor, que yo estoy vulnerando el derecho a la educación de mis hijos? Hay que informarse porque la información elimina el miedo. Entonces, esa es una recomendación muy, muy importante. Si tenemos familiares cercanos, amigos cercanos que parecen no estar muy de acuerdo con esta decisión que estamos tomando, yo recomiendo conversar con ellos para evitar malos momentos más adelante. Conversar con ellos, explicarles de qué se trata esta decisión que están tomando, qué visión tienen ustedes hacia el futuro de esto que están haciendo, qué fundamentación tienen, por qué están tan seguros de que esto va a estar bien, y explicarles, darles información a ellos también y un poco pedirles decirles que entendemos que esto los angustia, porque estoy hablando de personas que no están muy de acuerdo con lo que estamos decidiendo, entender que esto les angustia, pero pedirles que nos tengan confianza y que nos tengan paciencia, que traten de no meterse, de no cuestionar, de no interrogar a los niños todo el tiempo y que nos den un periodo, podríamos decirles, de 6 meses. A ver, de aquí a 6 meses, ¿qué ha pasado? Y volvemos a conversar. Me parece que esa es una buena recomendación porque muchas familias sufren por eso. Empiezan a educar en casa y entonces está la abuela, está el tío, está el vecino que miran mal. Y aquí en Colombia incluso los denuncian ante el bienestar familiar porque creen que están vulnerando los derechos de los niños. Entonces yo creo que hay que atacar el problema de frente antes de que suceda, hablar con ellos, explicarles y pedirles paciencia por un tiempo y estar abiertos siempre a darles mucha información. Bueno, aspectos más prácticos también a la hora de comenzar en casa. ¿Qué presupuesto tenemos para esto? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Muchas familias arrancan metiendo a los niños en muchísimos cursos, en muchísimos talleres porque creen que tienen que cubrir todas las áreas, todas las asignaturas que habían en el colegio y después de 1 o 2 meses se dan cuenta que están gastando demasiado dinero, que están pasando mucho tiempo recorriendo la ciudad llevando a los niños de una actividad a otra y que están agotadísimos y que esto como que no está funcionando muy bien. Entonces, tener muy claro qué presupuesto hay para esto y cómo se va a gastar, cuánto vamos a gastar en clases, cuánto vamos a gastar en transporte, cuánto vamos a gastar en material, cuánto vamos a gastar comprando un software especial. Es bueno presupuestarse como todo proyecto en la vida que uno emprende, saber cuánto dinero tiene para este proyecto, ajustarse a su presupuesto para que esto luego no signifique una complicación familiar más adelante. Otra cosa que ayuda muchísimo es buscar grupos de apoyo. Buscar si en la ciudad existe un grupo de apoyo, si existen más familias que eduquen en casa y que se conozcan y que se junten para hacer cosas, así sea una salida al parque una vez al mes o una charla para padres. Busquen grupos de apoyo porque eso también ayuda muchísimo a tener un inicio más tranquilo. Yo hago mucho énfasis en que hay que buscar la tranquilidad. Hay que buscar sentirse tranquilos con lo que estamos haciendo y si uno está tranquilo, los hijos están tranquilos y la vida fluye y logramos eso que queremos, que es tener una vida más feliz y más armónica en familia.
Mm, creo que eso podrían ser como las recomendaciones más básicas para, para comenzar. Y creo que eso da también un poco más de claridad, como un poco más de pasos a seguir a la hora de comenzar, que es lo que el manual de instrucciones que muchos quieren al principio. Bueno, no sé si hay preguntas, ya llevo media hora hablando y me encantaría poder hacer una pausa. Yo puedo seguir hablando porque tema tengo mucho, pero quiero escucharlos a ustedes y quiero saber qué inquietudes hay, qué preguntas hay, porque si no tienen nada que preguntar, entonces yo voy a asumir que todos los que están aquí conectados ya hacen educación en casa y saben más que yo, llevan mucho tiempo, están tranquilísimos y eso sería maravilloso también. Me alegra tanto, tanto cuando encuentro familias que están educando en casa y que están tranquilas y que están felices. Me parece una cosa maravillosa. Bueno, también, si no hay preguntas, sería muy chévere que nos compartieran sus experiencias. Si ya educan en casa, ¿hace cuánto comenzaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Hicieron algún ritual especial para este cambio? ¿Qué recuerdan? Así como qué recuerdos tienen marcados de ese inicio. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el consejo que a mí me sirvió más? Yo creo que no estresarse por lo académico. Yo creo que entender que lo académico va a llegar y que el aprendizaje va a llegar y que lo más chévere es aprovechar este tiempo en familia. No estar pendiente de que es que hoy tenías que hacer estos ejercicios de matemáticas y no los hiciste y echar cantaleta y arruinarnos el día en vez de haberlo disfrutado con nuestros hijos. Entonces, poner por encima la relación con los hijos que la parte académica. Creo que ese tal vez fue el consejo que más me sirvió y he tratado de seguirlo. ¿Qué recomiendas para empezar, literal, antes del día cero? Bueno, muchas de estas recomendaciones que les di pueden hacerlas antes de empezar. O bueno, para empezar día cero, pásenle rico, hagan cosas que les guste hacer juntos o descubran qué les gusta a sus hijos y háganlo con ellos. Mm, sueñen, conversen, qué quieren hacer, qué quieren los niños, qué quieren ustedes. Para mí ese es el inicio, ese es el mejor inicio, desintoxicarse de la idea del colegio y de la idea de la estructura y de la idea de que nos estén midiendo todo el tiempo y de que nos estén diciendo todo el tiempo qué hacer. Para mí esa es la recomendación día cero. Despiértense todos felices pensando, wow, qué cosas entretenidas, interesantes y espectaculares vamos a hacer hoy. En mi caso, ¿por qué me convencí de hacer escuela en casa? Bueno, la decisión se tomó por dos razones principales. Una, porque me enteré que se podía educar en casa, empecé a investigar, me llamó mucho la atención y pensar en ese momento de aprendizaje que sucede con los niños, que uno esté, eh, cuando están en colegio, esos momentos, uno tiene unos pocos momentos con ellos en los que ve aprendizaje, que es cuando de pronto hacen una pregunta o te piden ayuda con una tarea. Pero esos momentos son, para mí, son súper valiosos. Es ver cómo cambia la cara, cómo brillan los ojos. Y al mandarlos al colegio estamos regalándole esos momentos a otras personas que no los quieren tanto como nosotros. Entonces, haberme dado cuenta de que eso podía suceder en casa fue maravilloso y fue una de las razones por las que tuve muchas ganas de hacerlo. Y la segunda razón fue económica. Estábamos pagando el colegio de dos en un colegio muy costoso y nos estaba quedando muy difícil. Ya había otros dos más bebés y pensábamos que pues iba a ser muy complicado cuando los cuatro estuvieran en colegio. Esas fueron las dos razones por las que comenzamos. ¿Por qué nos quedamos? Bueno, hay otro montón de razones por las que nos vamos quedando, porque nos vamos dando cuenta que esto tiene muchas ventajas, pero pues bueno, eso creo que da para más y veo que hay otro montón de preguntas. Ivonne, ¿qué opinas sobre ejercitar el cerebro si tu hijo no quiere esforzarse y no quiere hacer nada? Uh, los niños nunca están en ese punto de no querer hacer nada, eso te lo aseguro. Lo que pasa es que
a veces lo que quieren hacer no es lo que nosotros queremos que hagan. O a veces eso que quieren hacer a nosotros nos parece que no es importante, que no es educativo, que no es válido. Pero los niños siempre quieren hacer algo. Si se quieren acostar en la cama a mirar para el techo, están haciendo algo. Entonces ese querer no hacer nada realmente no existe. Que no quieren esforzarse. Fíjate que el esfuerzo es algo que le sale a uno naturalmente para lograr algo que uno quiere conseguir. El problema con el colegio o con la idea que tenemos del aprendizaje que se da en el colegio es que es un aprendizaje impuesto. Entonces, claro, los niños les mandan tareas para la casa, pero ellos no quieren hacer eso. Pues si no lo quieren hacer, no se van a esforzar por hacerlo bien. Cuando empiezan a aprender en casa, cuando el aprendizaje empieza a ser motivado por sus propios intereses, no hay necesidad de hacerles énfasis para que se esfuercen. Ellos realmente se ponen un objetivo y buscan cómo conseguir ese objetivo, ya sea que el objetivo sea treparse un árbol hasta la punta más alta. Ellos se van a esforzar por ser capaces de llegar hasta ese lugar al que quieren llegar. Ese es otro tipo de esfuerzo. Pero el esfuerzo por aprender a multiplicar, por aprender a sumar, si no es algo que ellos quieren hacer en ese momento, ese esfuerzo no va a suceder. Pero no lo veo como algo malo. Veo que estamos tratando de quitarles a ellos esas imposiciones con las que vienen del colegio. Para eso educamos en casa. No sé si respondí tu pregunta o estoy eh, demasiado desescolarizada. Se habla mucho de la desescolarización. Dice, ¿cuándo dijiste ya estamos desescolarizados, ahora sí a empezar? Yo no creo que yo me sienta completamente desescolarizada. Yo siento que esto ha sido un proceso. Mi comienzo, ¿cómo fue? Mis dos hijos mayores estaban en colegio, mis dos hijos menores, la tercera estaba yendo a jardín infantil, el cuarto estaba muy pequeñito. Cuando empezamos, decidimos que los dos pequeñitos iban a jardín y los dos grandes salían de colegio y se quedaban con nosotros. Yo nunca pensé en seguir un currículo ni un plan de estudios. Yo quise empezar con ellos trabajando unidades temáticas que digamos que tiene su estructura, pero no divide la cosa por asignaturas. Es como vamos a ver un tema y alrededor de ese tema vamos a aprender un montón de cosas de matemáticas, de biología, de sociales, de español, de otro idioma, mil cosas de arte. Bueno, entonces empezamos así. Sin embargo, un año después ya no estábamos haciendo casi nada planeado, ni siquiera las unidades temáticas. ¿Y esto cómo sucedió? Sucedió porque mis hijos empezaron a jalar, empezaron a querer utilizar el tiempo en cosas que ellos proponían, incluido jugar con sus vecinos. Teníamos una familia de homeschoolers muy cercanos, con quienes estuvimos acompañados desde el principio. Entonces, creo que ellos se encargaron de acelerar ese proceso de desescolarización, creo yo, porque empezaron a mostrarme que ellos querían hacer otras cosas, que ellos tenían muchos planes para su tiempo y que en todo eso que estaban haciendo también aprendían. Digamos que ese fue mi inicio en el proceso de desescolarización. Desintoxicarnos del colegio no nos costó mucho trabajo. Yo no sé por qué cuando empecé yo ya llevaba como 2 años de investigación, sí creo que tal vez fue por eso, llevaba 2 años dándole vueltas al tema y, y ya tenía muy claro que no me interesaban los currículos, que no me interesaba evaluarlos, que no creía en eso. Entonces por ahí fue. Entonces no hubo ya nos desintoxicamos, ahora sí vamos a empezar. Porque el vamos a empezar fue, ya no van más a colegio, arranquemos. Y esa desintoxicación se fue dando con el tiempo. ¿Sirve ponerse metas diarias o en la semana? Sí sirve, sí sirve. Si uno siente que necesita tener como saber para dónde va, sí sirve, da tranquilidad. Y bueno, depende del estilo que seamos nosotros como papás, del estilo que sean nuestros hijos. A veces a uno le gusta estarse midiendo, a uno le gusta estar superándose a uno mismo. Y en ese sentido ponerse metas, pues es chévere porque bueno, me puse la meta y la cumplí bien, me siento bien conmigo. Hay gente que no necesita eso en su vida. Entonces también depende del estilo. Me parece que sí sirve. ¿Cómo asesoría, perdón, cómo asesorarías a una familia que está absolutamente decepcionada de la escuela tradicional, pero a la vez creen que los niños en casa van a perder la oportunidad de vivir en la vida real y que siguen creyendo firmemente que todo lo académico es el único legado que le van a poder dejar a sus hijos? Eh, bueno,
yo suelo decir que la vida real no es la que sucede dentro del colegio. La vida real es la que sucede afuera del colegio. Y, y es muy sencillo, pues claro, a una persona que está muy convencida de eso, pues le va a costar trabajo y va a tomar unas buenas charlas, unas buenas conversaciones, tal vez mostrarle a niños que ya llevan un tiempo educados en casa, mostrarles cómo socializan, es una maravilla ver cómo socializan los niños que están por fuera del colegio, eh, que converse con ellos y que conversen con otras familias. Creo que la asesoría para una familia que está en ese punto en el que tú me preguntas incluiría mucho contacto con otras familias que ya llevan tiempo educándose en casa para que vean qué pasa en una familia un tiempo después y que entiendan que el mundo real no es el que sucede dentro del colegio, el mundo real es el que está afuera. No hay nada más artificial que pasar 8 horas con niños de la misma edad de uno, a veces del mismo sexo, que viven en el mismo barrio, porque eso no vuelve a suceder nunca más, ni siquiera cuando uno está en la universidad. En la universidad ya encuentra uno una variedad de personas de distintas edades, que vienen de distintas ciudades, que vienen de distintos niveles socioeconómicos, entonces ahí ya empieza a variar y cuando ya estamos trabajando, pues bueno, nunca más vuelve uno a estar todas las mañanas de su vida encerrado en un único sitio con gente de la misma edad de uno. Entonces eso es completamente artificial, eso no es el mundo real. Y la creencia de que todo lo académico es el único legado que le van a poder dejar a sus hijos, yo creo que ahí hay una reflexión importante que se puede hacer y es pensar como adultos qué hemos aprendido en la vida por fuera del colegio o qué cosas que no nos enseñaron ni en el colegio ni en la universidad. Muchas cosas que seguimos aprendiendo las aprendemos por nuestra cuenta y las aprendemos en el momento en el que nos interesan. Yo creo que a todos los adultos que les hagamos esta pregunta van a ser capaces de identificar al menos una. Yo creo que muchas cosas que han aprendido por su cuenta, por su propio interés, hobbies, temas que complementen su profesión, así sea, ok, algunos van a la universidad y hacen un posgrado, una maestría, una especialización, pero también mucha gente aprende por su cuenta. O estudiaron ingeniería, pero además de eso les encanta sembrar y tienen una huerta, una finca en la que trabajan los fines de semana y siembran. Eso seguramente no se los enseñó nadie. O se los enseñó un campesino o alguien que sabía. Entonces, alguien que sabía, pero que sabía por la práctica, no porque era el maestro de. Yo creo que esa es una manera que puede confrontar mucho a las personas que creen que solo lo académico, solo lo que se aprende en un salón de clase es realmente lo que una persona aprende y le sirve en la vida. Yo creo que, yo no sé ustedes, yo he aprendido a cocinar y he aprendido a tejer y he aprendido a bailar por gusto propio. Cuando quise, aprendí a hacer papel maché, aprendí a hacer pan, mmm, aprendí inglés y aprendí portugués porque quise, buscando las herramientas, de pronto alguien me ayudó con la pronunciación del portugués, en varios días nos encontramos y conversamos, pero uno siempre está aprendiendo cosas porque le interesan y creo que esa es la mejor manera de hacerle ver a las personas que lo académico como el aprendizaje que sucede en una institución no es lo único y no es lo más importante y no es lo que siempre sirve. A muchas personas a veces eso no les sirve, a veces se gradúan de una carrera y terminan cogiendo otra dirección completamente diferente en la vida. Entonces creo que eso sería lo que yo intentaría hacerles ver a estas familias. Bueno, creo que... ¿pararon las preguntas? Bueno, no, aquí alguien más está hablando. En nuestro caso que tenemos ideas de viajar sin destino, ¿cómo podríamos manejar la socialización con pares o las actividades deportivas o artísticas junto a otros chicos? ¿No tener un grupo estable de amigos será perjudicial? No sé. Igual, digamos que tener un grupo de amigos de toda la vida, con los que uno crece y con los que uno comparte un montón de cosas, es bonito.
alimenta de cierta forma, pero si ustedes van a viajar sin destino, pues le van a ofrecer a sus hijos una experiencia que no cualquiera puede tener. Entonces es como cambiar unas cosas por otras, cambiar unos recuerdos por otros. Seguramente en los lugares en los que estén, ustedes se esforzarán por buscar espacios para que sus hijos busquen otros niños, irán a un parque donde haya niños de la misma edad o parecido para que intenten jugar con ellos, o se integrarán a alguna comunidad. No sé, pues no conozco tu estilo de vida, no, solo estaría como especulando, pero estoy segura que si ustedes van a estar viajando y les preocupa eso que me estás preguntando, van a tener eso siempre en mente buscando cómo suplirlo. Entonces, cómo buscar otros niños para que socialicen con pares. Pares no necesariamente tienen que ser su misma edad, exactamente. Los niños entre distintas edades se pueden relacionar muy bien, sobre todo por fuera del colegio. Entonces, no, perjudicial no tener un grupo estable de amigos, no creo, no creo. No creo que no aprendan a ser amigos solo porque no tienen amigos de toda la vida. Están cambiando unos recuerdos por otros. Creo que lo que más nos queda de los amigos con los que crecimos fueron los recuerdos y las experiencias compartidas con ellos durante tantos años de la vida. Bueno, tus hijos van a tener otras experiencias, otros recuerdos, otros momentos compartidos con otro tipo de personas en distintos momentos de la vida. Entonces, es una decisión que ustedes están tomando, es una elección. Cuando uno escoge una cosa, deja otras a un lado. Pero no creo que sea perjudicial no tener un grupo de amigos estable, como lo llamas tú. No creo. Incluso cuando uno está en colegio a veces no tiene un grupo de amigos estable porque los amigos cambian, porque el amigo que tiene con quien conversa rico no lo cambian de salón para que no conversen tanto. No sé si pasa en México, pero aquí pasa mucho. Aquí a uno le dicen al colegio no se viene a socializar, pero cuando sacas a los niños del colegio te preguntan qué va a pasar con la socialización. Es chistoso. Entonces, yo no me preocuparía por pensar que le estás haciendo un daño. Y si es un único hijo, pues será más difícil. Si son varios, pues se tienen entre ellos. Y los hermanos son lo máximo. Entonces, no me preocuparía por eso. ¿Tus hijos alguna vez han querido regresar a la escuela? Solo hubo una vez que Adelaida es mi tercera hija, en este momento tiene 14 años. Ella estuvo en jardín, como les contaba, los dos mayores llegaron a la casa, ella estaba en jardín y siguió en jardín, y, y el chiquito entró a jardín también, estuvieron un año más en jardín, en preescolar. Ella tenía una amiga que era su amiga del alma, siguen siendo muy amigas, era su amiga del alma allá en el jardín. Y bueno, yo no sé si así en México le dicen jardín, aquí es jardín infantil. Y cuando se graduaron, aquí les hacen grado del jardín, su amiguita entró a colegio. Entonces, en algún momento Adelaida dijo que ella quería entrar a colegio. Y yo sabía que eso tenía que ver con que su amiguita estaba en colegio y seguramente lo que ella quería era entrar al colegio de su amiguita. Entonces lo conversamos y le dije pues que al colegio de su amiguita no podía entrar, era un colegio muy costoso, o sea, no era una opción para nosotros, que si entraba a colegio tendría que entrarla a otro colegio diferente. Pero le pregunté, bueno, ¿qué te gusta del colegio? ¿Qué te llama la atención del colegio? Entonces ella me dijo el parque y el uniforme. Nosotros teníamos una vecina que tenía parque y le dije, bueno, puedes ir a la casa de Camila todos los días a montar en los columpios del parque y a jugar en el parque. Y me conseguí prestados unos uniformes también de alguien que había sacado a su hija al colegio, creo que la misma vecina. Cuando vio los uniformes le parecieron muy feos, nunca se los puso, y el juego en el parque fue chévere y ya. Y con eso nunca más volvió a pedir colegio. Después de unos años entramos a una actividad de un club científico que lo hacíamos en un colegio porque nos prestaban los laboratorios de allá. Y la primera vez que entramos a ese colegio, ella miró para todos lados y luego me dijo, mami, ¿esto es un colegio? Y le dije, sí. Uy, no, esto no me gusta, menos mal no me hiciste caso, menos mal no me metiste a un colegio cuando yo te pedí que me metieras a un colegio. Entonces, tú dices que
lo has visto ocurrir al entrar a la adolescencia. Yo lo estoy viendo ahorita en los grupos de las familias de aquí de la red, en la edad más o menos que Adelaida dijo quiero colegio, cuando como están pasando como del jardín infantil al colegio grande, así le decimos aquí, porque, no sé, los niños se imaginan, los niños homeschoolers que no han ido nunca al colegio a veces se imaginan que el colegio es Disneylandia, que es un sitio grandísimo, con montones de niños, con muchas canchas y parques, y creen que todos esos niños se la pasan jugando todo el día. No, no se imaginan las dinámicas ya de un colegio grande, que es las clases, las tareas, las reglas más estrictas. Entonces para ellos tienen una idea de que eso va a ser Disneylandia. Entonces por eso a veces cuando están ahí chiquiticos piden colegio. Y al entrar en la adolescencia supongo que depende de qué tan solos se sientan, qué tanta necesidad tengan de empezar a tener grupo, de empezar a salir con amigos, de empezar a hacer planes de ir a cine, o de tener fiestas, o de tener novio, todo eso que empieza a suceder en la adolescencia. Si no tienen un grupo establecido de amigos en ese momento de la vida, sí a veces piden entrar a colegio. O también surge la preocupación, pero creo que esa es una preocupación como contagiada de los papás, de que no van a saber, no van a tener los conocimientos necesarios para poder entrar a la universidad o para poder pasar el examen que tienen que pasar para entrar a la universidad. Veo que esas a veces son como las dos razones por las que los adolescentes piden entrar a colegio. Aunque yo, cercanos, no conozco ninguno que lo haya pedido. He escuchado historias, he leído por ahí, pero cercanos no he tenido ninguno que haya pedido entrar al colegio en la adolescencia. Solamente a los 5 años que pidieron colegio, pero no más. Rosy dice, justo me acaba de pasar con mi chaparro de casi 6 años. Creía que era lo máximo ir a la escuela. Lo llevamos a dar un tour por varias y quedó decepcionado. Que no voy a poder jugar con Sam. Sí, es que eso es. Ellos creen que de verdad es un parque de diversiones y pues como nunca han ido no saben realmente qué es lo que pasa allá adentro. Pero bueno, pues es mostrarles. De hecho, pues mi política es, si ellos piden, yo les procuraré darles lo que pidan. Pero si piden colegio, o sea, no lo voy a prohibir, pero haré todo lo que esté en mis manos por conquistármelos para este lado y por influenciar en esa decisión para que no vuelvan al colegio. Yo no hubiera querido que ninguno volviera al colegio. Solo tuve este episodio y no tuve que ejercer mi poder de persuasión con ningún otro, afortunadamente. Pero pues cuando están más grandes entienden más, conocen más, han hablado con más amigos y tienen más argumentos y seguramente si te presentan una inquietud muy bien argumentada, un yo quiero volver al colegio por esto, por esto y por esto y por esto y ya escogí, ya miré, ya investigué, pues probablemente les diría, ok, hiciste muy bien tu tarea, si lo que quieres es colegio, entras a colegio. Luz Angélica. A mis hijos los ven las exdirectoras y les preguntan si ya quieren volver. Siempre la respuesta es un rotundo no. Sí, eso es lo que la mayoría de las veces sucede. Mis primeros 2 hijos, ¿hasta qué año fueron al colegio? Hasta tercero de primaria la mayor y primero de primaria el segundo. Aquí en Colombia se comienza a los 4 años. En cada colegio los primeros cursos, los de preescolar, tienen nombres diferentes. En el colegio en que ellos estaban eran a los 4 años hicieron Kinder 4, luego seguía Kinder 5, luego seguía Transición, primero, segundo, tercero. Entonces, María Alejandra hizo hasta tercero, Juan José hizo hasta primero. Y en la universidad tratarías igual de convencerlos de que se quedaran como están. Bueno, el tema de la universidad ha sido interesante pues porque aquí ya tenemos 21 o 20 años, ya ese tema es cotidiano y yo soy más me gusta la universidad, me gusta para ellos, me gusta que quieran ir. El papá es mucho más desescolarizado en ese sentido y les ha cuestionado más la necesidad de ir a una universidad. En este momento mi hija mayor ha hecho 3 semestres de universidad,
el que le sigue no ha ido a la universidad, ha coqueteado con la idea de entrar, pero no quiero, pero sí, pero me presento, pero tal vez no. Pero pues él tiene todo un proceso de autodidactismo eh, en un oficio que ya recibe ingresos, trabaja. Entonces, por ejemplo, a él, cuando me decía, quiero entrar a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas, yo sí le cuestioné y le dije, entra a la universidad pero estudia otra cosa porque tú ya sabes mucho de eso, te vas a aburrir. Sin embargo, eso fue lo que él quiso, pero al final no entró. Pero no, yo no, por ahí sí no trato de convencerlos de que no entren. Conversamos sobre lo que implica estar en una universidad, qué tipo de universidades hay, cuál se puede pagar, cuál no se puede pagar, qué me gusta de esta, qué no me gusta de esta. Pero pues es que ahí ya estoy tratando con adultos y es otra cosa. Yo tengo algún temor de que entren en la universidad. Temor no, 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 temor no. Hay, las universidades públicas tienen cosas que no me gustan más las universidades privadas, son muy costosas, entonces ahí estamos como en eso. Pero no, temor que entren en la universidad no me da ninguno. Creo que es una buena experiencia social, van a aprender mucho de lo que les gusta. Eh, si la, hacen el proceso hasta el final, pues tendrán un diploma que para algo les servirá en la vida. No me parece que sea indispensable, creo que pueden lograr muchas cosas en la vida sin el diploma, pero pues temor no tengo. ¿Algo más? Porque ya llevo una hora. Ya llevo una hora exacta desde que comenzamos, creo. Y, y bueno, vamos a seguir hablando porque hay otras charlas programadas. Bueno, no tengo las fechas en mi cabeza, pero ya se las di a Ani, ya les di los nombres de las charlas también, de los temas de los que quiero conversar en las próximas charlas. Entonces creo que podemos cerrar por hoy. Espero que la hayan disfrutado, espero que haya dicho alguna cosa que les haya hecho sentido o que les haya generado una reflexión o que les haya dado tranquilidad con alguna duda que tenían. ¿Cuánto tiempo tenemos viviendo sin escuela? Vamos a cumplir 12 años. Empezamos en el 2007. La decisión la tomamos en abril y esperamos un par de meses a que terminaran el colegio y arrancamos en junio. Entonces vamos a completar 12 años viviendo sin escuela. Ya es un montón de tiempo. Entonces, como les decía, nos vemos, ¿cuándo? El 20 creo. Ya les digo. Lo tengo anotado, espérense un momento. El 20, nos vemos el 20 de marzo. Vamos a hablar de los principales cuestionamientos que le hacen a la educación en casa, aunque ya hoy tocamos un montón de esos temas así por encima. Vamos a hablar de los mitos que hay, de los estereotipos que existen, de lo que la gente cree que somos, de lo que la gente cree que hacemos, de qué tan raros se imaginan que somos. Entonces, de eso vamos a hablar el 20 de marzo. Entonces ya, ahora sí, me despido. De nuevo, muchas gracias a ustedes por escucharme, por conectarse. Espero que les haya gustado la charla. Y yo hago Facebook Live todas las semanas. De hecho, no debería ni siquiera estarles diciendo, porque si se van y ven mis videos, pues ya van a ver de lo que les voy a hablar en las próximas charlas. Pero pues si quieren pasarse por mi Facebook y buscar, ahí quedan las grabaciones. Y también tengo canal de YouTube donde subo todos los videos y escribo en mi blog. Entonces, pues igual, los invito también por si quieren seguirme oyendo, si no se aburrieron hoy de escucharme. Muchas gracias a todos. Aquí en mi casa son las 10 de la noche, entonces los dejo y nos vemos el 20. Que tengan feliz noche.